a ser interrogado por el amigo. Ser El Por un amigo, interrogado, amigo, qué por mal un que amigo sonó no hay eso ningún vos. tipo de problema. el amigo acá está buscando un cable SATA. Y no sé dónde anda el cable SATA, pero no lo encuentro. Así que bueno. Ah, Porque viene el bueno, técnico a cambiar una computadora, la computadora madre la viene a cambiar ahora. Terminamos el bueno, muy programa y bien. la viene a desarmar y rearmar. Vamos arriba. Bueno, Carlito, cómo viene la cosa para hoy? ¿Qué opinás de esa Y reunión de esa reunión de Da Silva, el senador Da Silva que anda con los chinos recorriendo el campo? no sé, los chinos tenían mucho interés en ser propietarios de tierras uruguayas. En su momento, fue un planteo que se tuvo en cuenta. Eh, que no me parece el mejor de los planteos, ¿no? Si, Eh, si yo recuerdo estuvieran siendo edil insistiendo por ahí, departamental en la década del 90 y pico. Yo comencé a ser edil en el 95. Hubieron dos propuestas de hacer dos ciudades chinas, una en la Costa de Oro y otra cerca de La Paz. Ciudades privadas chinas. bueno, ahí vamos a de repente, en vez del barrio en la isla frente a la playa Buceo, hacemos un Malvin, hacemos un barrio chino, Chinatown. Este, bueno, así está el mundo, sí, claro. Eh, nosotros tenemos un gobierno que es muy potente en su comunicación con la ciudadanía, pero que creo que está cayéndose pedazos en materia de lo que es su afán. Su afán es perpetuarse. Yo nunca vi un gobierno que no estuviese tan interesado en que le vaya bien a la gente, en que tener políticas para que los uruguayos vivamos mejor, o sea, ser gobernante de todos los uruguayos. Como bien en su momento la forma de pararse que tenía Tabaré Vázquez, en el sentido de que, bueno, por encima de todo yo soy gobernante de todos los uruguayos, tengo que gobernar para todos. Acá hay un gobierno cuyo objetivo principal es perpetuarse en el poder, es ganar las elecciones del 2024. Todo lo que hace, lo hace en función de ese objetivo, de ganar las elecciones y perpetuarse a partir del 2025. Por ahí quedan muchos derechos de las personas, por ahí quedan, digamos, formas de relacionamiento con los que tienen el poder, porque saben que el poder, construye gobierno. Por ahí entonces hay quien decía, y siempre es un tema que a mí me inquieta mucho, porque cuando militamos en política, militamos por ideales, por ideologías, que es conjunto coherente de ideas, que no sé cómo puede negarse que uno actúa en función de ideologías. ¿Quién puede actuar en forma incoherente? ¿Quién puede no tener un encuadre global de los temas para poderlos no ser contradictorios en su quehacer ciudadano, en su pensamiento, en la toma de decisiones? Entonces, no tener ideología es despojarse de algo que es un derecho del pueblo, es uno de los derechos fundamentales, poder tomar libremente decisiones y no estar sumergido en un marketing político con objetivos partidarios y no nacionales. Entonces, esa inquietud que yo tengo entre los que no encuentran diferencia entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo, entre socialismo o tendencia socializante de la sociedad y capitalismo exacerbado, quienes no encuentran diferencia en eso, tenemos que recurrir a los hechos, tenemos que recurrir
a los acontecimientos que se están dando, que se dieron hasta ahora en los últimos tiempos y los que se están dando para proyectar nuestro futuro como Uruguay, como sociedad. Aquí tenemos entonces que, por un lado, hay una pandemia que está diluyéndose. Y entonces llegó la hora de la verdad, porque ya no se puede echar la culpa de todo a la pandemia. Hubo una ley de urgente consideración que no tomó en cuenta que lo urgente era lo epidemiológico, el problema sanitario, eso era lo urgente, y entendió que había otras urgencias. Si así lo entendió, señores, ¿dónde están las soluciones después de 2 años, de casi 2 años de aplicación de la ley de urgente consideración que no incluyó ningún aspecto sanitario, sino que era relativa a otros gravísimos e importantes problemas urgentes que había en la sociedad? Esos problemas urgentes, en todo caso, se agravaron, porque el tema de todo lo que es nivel de vida de la gente, derechos de los ciudadanos, garantía de esos derechos, todo está en problemas, todo está en veremos, todo está en contraposición. No hay nada, ningún camino que uno diga se está avanzando. Son todos o proyectos incumplidos, promesas incumplidas, o deterioro en el nivel de vida, deterioro en los niveles de seguridad, deterioro en los niveles de empleo, deterioro en el salario real, deterioro en el salario que no es real, pero que es el salario que se obtiene por no gastar en determinados rubros que son básicos, como es la salud, la educación, la vivienda, y el Estado a través de sus ministerios o sus empresas públicas lo realizan. Y que lo brindan en forma gratuita en algunos casos o con precios razonables en otros, pero lo brindan. ¿Cómo no se iba a solucionar un problema de déficit fiscal si cuando uno tiene que pensar en garantizar esos derechos, lo único que piensa es en bajar salarios y bajar gastos? Entonces, la prestación de esos servicios públicos se resiente, se puede resentir, porque nadie hace milagros. Si no tenemos los puestos de trabajo, si despedimos gente, si no llenamos las vacantes, porque hay gente que se va y obviamente su trabajo tiene que ser efectuado por otros, o había un remanente de gente que no trabajaba y cobraba. Esa es la idea que se está teniendo detrás. Si el presupuesto para la educación es 0, si el salario de los docentes va a bajar 7% real, según los cálculos que los propios docentes han dicho, por lo que ya se plasma en la rendición de cuentas. Si el tema de la vivienda no se hace absolutamente nada, amén de grandes promesas, un fideicomiso de 240 millones de dólares para erradicar los asentamientos, no se incluye en la rendición de cuentas. Y si no se incluye en la rendición de cuentas, señores, no se va a ejecutar. Otra promesa incumplida. Apenas si se están cumpliendo con algunos programas que estaban de antes, que venían realizándose en términos de avance de obras de las cooperativas. No hay nuevos avances. La ley de promoción de la vivienda social que se implantó con exoneración por parte del gobierno del Frente, con exoneración de impuestos para abatir los costos de producción de las empresas constructoras y de esa manera
orientar la construcción de viviendas hacia gente de medianos recursos se cambió por no controlar nada a los precios y por lo tanto dejar que los precios de los bienes que se realicen sean los precios del mercado. Las viviendas tendrán el precio del mercado, solo que hechas con un menor costo porque el Estado resigna impuestos. Ahí sí la resignación de impuestos vale porque va al mercado, porque va a sostener el trabajo de las empresas y no de la gente. Entonces, todo lo que lo de vivienda está a la deriva, es un caos. Lo de la educación con presupuesto cero para la universidad es un desastre. Cuando no se valora que en los periodos anteriores se fundó una nueva universidad, la Universidad Técnica, Tecnológica, se descentralizó por parte de UDELAR, la Universidad de la República, los servicios en el interior del país en forma importante. Y los problemas en primaria y en secundaria son problemas que atañen a cómo funciona la sociedad en su conjunto. Y no se puede disociar unos de otros, no se pueden traer con informes plagiados todavía soluciones que no atienden a la complejidad del problema que está en la educación. Yo creo que es un gobierno que, bueno, los blancos no gobernaban el país, gobernaron más bien siempre los colorados, tuvieron un gobierno como que fue de colegiado allá por la década del 50 del siglo pasado, y después tuvieron el gobierno de la calle Herrera, del 90 al 95, y ahora tienen este. Seguramente se prepararon para pero se prepararon en marketing político mucho más, porque la verdad es que vemos ministros que se están todo el día dando dique, que hacen cosas, como el ministro de Defensa que dice que logró detener a un barco chino que estaba transgrediendo, y resulta que no transgredía nada. Y que estamos siempre haciendo cosas que acordémonos de aquel avión que se fue con cargamento de drogas y que no fue detenido. Acordémonos de aquel estanciero, candidato candidato de uno de los partidos, cuyo hijo también era diputado, candidato a diputado, 4.000 millones de, ¿cuánto fue? El contrabando enorme que se exportó a través de la exportación de soja y que fue descubierto en Alemania. Esa persona, ¿dónde está? ¿Está detenido? ¿Está preso? ¿Alguien lo ha enjuiciado? ¿O sigue tan campante? Cuando una persona, por entrar de repente a la cárcel unos gramos de cocaína o de marihuana, recibe 5 años de prisión. Ese es el panorama que tenemos. Yo no sé hasta cuándo podemos los uruguayos seguir en esta ironía, porque es una ironía. Si tú me permites una interrupción, Carlos. Sí, cómo no, adelante. Vos recién estabas mencionando como áreas de la comunicación que son, vos decías como que el gobierno tiene como una estrategia muy potente de comunicación y muy efectiva de comunicación con la población. Y recién estabas mencionando el Ministerio de Defensa, bueno, el Ministerio del Interior, pero hay un ministerio en el cual yo creo que se ha trabajado mucho más la comunicación y te compete a vos, yo creo, que es el Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía cada vez que ha salido o sea, no comunica mucho, no es un ministerio visible, con mayor visibilidad, y sin embargo cuando comunica se le encarga de adornarlo lo suficiente. Siendo que la economía, en el ámbito de la vida social de la gente, lo económico, ¿no? Políticamente hablando de la economía, ocupa un lugar sustancial. Sí, pero además no comunican porque obviamente si fueran a ser fidedignos en sus
Los resultados tendrían que comunicar desastre. Fue algo muy, yo que sé cómo llamarlo, pero fue lamentable que el ministerio saliera a decir que en base a informaciones oficiales había disminuido la pobreza infantil. Y tuvo que desdecirse porque había hecho mal las cuentas, porque había hecho promedios equivocados, porque se le hizo notar y tuvo que desdecirse. Pero ¿cómo un ministerio de Economía sale a decir una cosa tan importante como esa para después tener que decir que se equivocó en los cálculos, que la proyección que realizó no tuvo en cuenta estacionalidades y que, en fin, que después resultó ser que el verdadero resultado era que había empeorado? Cosas de esas. El planteo que se hace sobre que el salario real se va a volver a constituir en los niveles del 19, está equivocado, no es así, porque los salarios no se miden entre puntas. A mí no me interesa si en diciembre del 2024 el salario está igual que en diciembre de 2019. Eso no es lo que vale. Lo que vale es el promedio entre el 19 y el 24 con respecto al promedio entre 5 años anteriores al 19. Eso es lo que vale, porque en ese periodo la gente, si obtuvo mucho menos salario, no importa si le ajustaron de última el salario, si tuvo mucho menos salario, porque la inflación se le comió, no consumió productos, no pudo consumir productos, y eso generó una situación en la cual la gente, para seguir subsistiendo y no bajar consumos necesarios, la gente se endeuda ¿con qué? Con un amplio crédito, que en Plaza somos muy livianos para dar, pero somos muy caros para cobrar. Es uno de los países que tiene una tasa de interés muy alta por parte del sector financiero en el otorgamiento de créditos y muy fácil de dar. Y después vienen los apretes. Hay mucha gente que ya está en el clearing. Y eso es producto de la baja del salario real. Entonces, si eso no se dice, si se dice que el empleo se recupera y no se cuenta la precariedad del empleo en los jornales solidarios, por ejemplo, se está diciendo una verdad a medias. No se está generando entonces una verdad que pueda sostenerse, que pueda darse como seria. Entonces, tenemos un Ministerio de Economía que hasta ahora, por ejemplo, bueno, y tiene que ver con el acuerdo con China, salen a decir unas cosas que están lejos de la realidad. Recién los chinos, en todo caso, se avienen a hacer estudios. Y ya dijeron que el estudio de factibilidad que habían hecho, que no dan detalles en nada, había dado correcto, ha dado bien, porque mentira, no hay ningún estudio de factibilidad hecho que dé bien. El único que había hecho un estudio en su momento, en el 2017 creo que fue, cuando se sondeó por parte del gobierno anterior, fue el Ministerio de Industria, y el gobierno de Industria había dado que había 40.000 puestos de trabajo que peligraban si se realizaba el convenio con... Esos son datos objetivos de la realidad. ¿Dónde están los puestos de trabajo que peligran en este nuevo estudio de factibilidad que presuntamente se hizo? Y conste que yo ya he dicho que no soy partidario de un acuerdo de libre comercio, ni con China ni con Estados Unidos. Que el país no es la política exterior que beneficia solo a algunos y no beneficia a la mayoría de la población, porque peligran empleos, porque la protección que se hace y la protección que se deshace en los acuerdos de libre comercio es la protección que permite que se trabaje en el país, se hagan productos nacionales y no se compre todo al extranjero. Entonces,
Carlito, ¿cuál sería la alternativa a los TLC que son los que pululan ahora mundialmente? ¿TLC para acá, TLC No, para allá? ¿Con China los, o con quien los sea? acuerdos comerciales, los acuerdos del Mercosur como bloque con poder de negociación y una estrategia de qué cosas defender y qué cosas poder permitir que el mercado del exterior avance sobre el nuestro, en ese sentido, pero un país chico como Uruguay no tiene poder de negociación ninguno, no tiene ningún mercado grande que sostener. Brasil, ¿cómo no va a tener? Argentina sí, también lo tiene. Entonces, al tener mercado grande, tienen poder de renegociación. Si uno le dice, entra a mi casa, y no le exige ninguna exigencia al que entre a mi casa, y si mi casa es un pequeño ranchito, no va a haber mucho problema. Pues si mi casa es una mansión, les va a interesar más. Si les va a interesar más, tienen que ceder a su vez ellos determinadas cosas. Y hay cosas que no podemos ceder porque van en función, tienen función de una estrategia de desarrollo. Y acá es otro tema fundamental. Eh, una diferencia entre izquierda y derecha es defensa de las empresas públicas, porque necesariamente de los servicios públicos, porque necesariamente se tiene que, de alguna manera, planificar la economía, hacia dónde vamos, qué sectores promover, qué sectores no promover, qué proyectos entender que tienen que ponerse de relieve en el país. Por ejemplo, yo digo, proyecto forestal sin límites, como hubo la ley que se votó, que ponía límites y que se vetó por parte del Poder Ejecutivo en contra incluso de Cabildo Abierto. Si dejamos que en un país que tenemos muy buena fertilidad de los terrenos, en la zona del litoral y demás, en esa zona plantemos árboles, que son máquinas biológicas de depredar incluso el agua de esas zonas, y puede convertir a esas zonas, después de 10 años de explotación o 15 años de explotación, en tierras poco fértiles, áridas. Si eso es un proyecto que lo determina el mercado porque al mercado le conviene, y el Estado no interviene generando una estrategia de desarrollo, generando sectores prioritarios, generando estímulos y desestímulos para actividades, el mercado no lo hace. Sabemos que el mercado se guía por el afán de lucro y se guía por los que tienen poder. Y la diferencia entre izquierda y derecha es esa, entre que los que son conservadores y no quieren ningún cambio, y los que quieren que se introduzcan cambios en beneficio de un desarrollo sostenible del país, que valorice sus recursos materiales, sus recursos de la tierra y los recursos humanos. Si no, el mercado aquí no lo hace. Y si no existieran empresas públicas, no estaríamos con las condiciones de desarrollo de los demás sectores que también lo hacen. Y si no existieran obras públicas que habiliten a que el tránsito de la mercadería sea fluido, que habiliten a que el turismo exista, si no existieran obras públicas de envergadura hechas por el Estado, el sector privado haría las obras en su provecho y nada más. Y no se beneficiarían de las obras públicas. Entonces, tendríamos que darnos cuenta que el país necesita progresismo, que el país necesita otra cosa, que el país necesita gobiernos que se ocupen de la gente, de su bienestar, y no de ganar las elecciones en el próximo periodo electoral. De eso es lo que queremos alertar a la gente, de que estemos en ese sentido viendo que en la salud, por ejemplo, cómo se invirtió y eso fue salario, porque si la gente tiene el FONASA y la cobertura del FONASA pasó a ser universal, antes no lo era, 700.000 personas entraron al FONASA, a través del FONASA, a tener cobertura que antes no la tenían, y eso en los gobiernos del frente. A partir de que la pandemia es
importante y que se usa a fondo el sistema de salud y el sistema responde, porque tenía fortalezas. Bueno, transcurrido, diluido el tema de la pandemia, resulta de que a la primer circunstancia adversa en una mutualista ya la cerramos, ya le aplicamos la ley del mercado, de la quiebra. Cuando en el momento de la pandemia se elogiaba tanto su actuación, y ahora tenemos que ya pasó la pandemia, pero ya tenemos dificultad en la prestación de los servicios, porque si no se gasta, y si quiere tener un cuadrito lindísimo de cierre fiscal totalmente balanceado, sin pagar buenos salarios, porque por ahí se cierra, o sin dar prestaciones, rebajando las prestaciones, como vemos que hay apagones en UTE, como vemos que hay problemas en Antel, en la conectividad, como vemos que hay problemas en los medicamentos, en los hospitales de NACE, e incluso con la relación entre los laboratorios y las mutualistas. Si vemos todo eso y no decimos que el mercado no va a solucionar nada de eso, sino que debe intervenir el Estado en función de una política rectora, una política que contemple la redistribución del ingreso, salario social, salario real y empleo. Bueno, o sea, que no estamos bien, que la libertad debe ser, sí, un componente de la ideología, pero que no, por ejemplo, digamos, que es que es la misma libertad responsable que se planteó en la pandemia para no salir y contagiar a los demás y demás, es la misma que tienen que tener los productores agropecuarios para no incorporar agrotóxicos en los cultivos. Así no se puede. Así no vamos a ninguna parte. El agrotóxico en los cultivos es fundamental, como es fundamental que el Bolsonaro no permita la depredación del Amazonas, que es el pulmón del mundo, para que lucren las empresas transnacionales que queman la selva para plantar. Bueno, yo me embalo, podría seguir dando ejemplos de este tipo, pero lo importante es que o emprendemos la regulación y entendemos que el gobierno debe estar presente y no inactivo y no omiso, que el mercado no soluciona los problemas, sino que la fuerza, la potencia del Estado es lo único que puede parar el afán de lucro del sector privado, que por otra parte vemos que concentra ingresos en forma... eso es impensable, la concentración de los ingresos que se está dando a nivel mundial, es insostenible, esto explota. Tenemos que tener presente que esos son los temas que nos incumben a diario, que esos son los temas que necesitamos tener una ideología para abordarlos, y por ahí que me quedo por este momento. Gracias, Carlito. Más que importante, porque día a día me quedo con la pregunta que te hizo Leonardo, o el razonamiento que hizo Leonardo en cuanto a la visibilidad de algunos ministerios y de otros no, y que poco se habla de economía cuando la pata flaca de este gobierno es la distribución de las riquezas, y que algunas encuestas que han salido por allí, uno de los temas esenciales fundamentales es el trabajo y la economía. Así que es más que importante tender puentes lunes a lunes, metiendo este tema en la agenda para que nuestra gente lo empiece a vivir y a masticar, a absorber, para poder discutir con el vecino. Gracias, Carlos. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Chao, Carlos, gracias.